Hoy tenemos como invitado a Leonardo Guilarte, guionista, director, dramaturgo, profesor de guión y de producción, documentalista con más de 30 años de experiencia audiovisual. Ha hecho cine, radio y televisión. No te pierdas esta entrevista con Leonardo Guilarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Seguimos aquí por Film Clip NZLA desde Sato Sushi Restaurant. Hoy en un programa especial. Hoy nos encontramos con el señor Leonardo Guilarte. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Gracias, vale. Bueno, el señor Leonardo es asesor de publicidad y comunicación, guionista, director, es un dramaturgo. También. Un dramaturgo, profesor de guión y de producción audiovisual. Documentalista con más de 30 años de experiencia audiovisual y publicitario. Ha hecho cine, radio y televisión. Bienvenido, señor Leonardo. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Film Clip NZLA, transmitiendo desde Sato Sushi Restaurant. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿quién es Leonardo? Cuéntenos acerca de usted, ¿quién es el señor Leonardo hoy en día? Alguien que sigue enamorado de lo que se enamoró siendo niño. Sigue enamorado del cine, enamorado de todo lo que es lo audiovisual y también del teatro, ¿no? Y creo que además estoy muy agradecido de poder seguir haciendo eso. Hoy en día, con toda la situación que tenemos en Venezuela, donde mucha gente se ha ido al exterior y está trabajando en otra cuestión que no era lo que hacían aquí, camarógrafos, editores, maquilladoras, actrices, actores, y que uno pueda estar vinculado de alguna manera con esto, yo es algo que le agradezco a la vida todos los días. Fíjate, ¿cómo se sintió atraído por este maravilloso mundo del audiovisual? Viéndolo, disfrutándolo en el cine. O sea, yo me enamoré del audiovisual siendo niño. Cuando yo era muy, pero muy niño, mis padres me llevaban tanto al teatro infantil como al cine. Entonces vi muchas obras que eran de títeres, de marionetas o de personas actuando, y siempre estaba vinculado al cine. Y me fueron marcando en un principio las películas de Disney, porque me gustaba mucho el tema de lo musical. Entonces eso me agarraba. Y cuando vi Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que además la vi más o menos cerca, porque la vi en el cine Altamira, que en ese momento era el cine que tenía el mejor sonido de toda Caracas y de toda Venezuela. Yo la vi y al final dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Y allá hay una conexión con lo que es el lenguaje cinematográfico. Una conexión desde el primer momento que vio Star Wars, estas películas que no, por lo menos yo soy fan de Anakin Skywalker. Ah, mira, qué bien. Después que se convirtió en Darth Vader. Sí. Pero bueno, seguimos por acá en Film Click, conversando con el señor Leonardo. Y bueno, cuéntenos un poco quiénes fueron sus influencias al inicio de todo esto, quiénes lo inspiraron para empezar a ser realizador audiovisual. Al inicio era por ahí, ese trabajo que estaba haciendo George Lucas con La Guerra de las Galaxias es algo que me toca como niño, pero ya después, cuando soy adolescente y tengo que decidir qué voy a estudiar, yo inicialmente no entré por la parte de cine y nada, porque acá no existían escuelas de cine. Lo más cercano a una escuela de cine era la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, pero que no te forma para ser cineasta, sino te forma para enseñar, para investigar, para hacer crítica, ¿no? Entonces no había algo. Yo al final, después de pasar por un intento fallido de estudiar computación y de estudiar después administración, que estuve en la Santa María en el básico de administración y contaduría, decidí que era cine, decidí que
que yo no iba a poder Que ser no un iba a buen seguir contador público. lanzando flechas para allá ni para acá porque lo de ustedes era el cine. Exacto. ¿Te das cuenta? Me di cuenta además en un aula en la Universidad de Santa María. Y ojo, me gustaban las materias y tal, pero yo dije, yo no voy a poder vivir haciendo esto. No me satisface, aunque lo comprendo y tal, y me gustaba, pero no me daba el clic. Entonces logré estudiar publicidad con apoyo de una tía, de mi tía Magali y de mi abuela Petra. Logré estudiar publicidad, que era como lo más cercano que uno podía conseguir aquí a hacer cine. Y ahí las influencias eran figuras como Woody Allen, como Scorsese, como que estaba como en su mejor momento, porque estamos hablando de mediados de los 80. Yo me gradué de bachiller en 1983 y empiezo a estudiar publicidad en el 85. Entonces ya había visto películas de Scorsese, películas de Woody Allen y películas de Coppola. Entonces, esas pelis como por ejemplo Apocalipsis Ahora o Manhattan de Woody Allen eran películas que me influenciaban muchísimo. Y esa es la primera conexión. Ya después hay otras influencias, ¿no? Bueno, ¿cómo ve la producción audiovisual en la actualidad a cómo fueron sus inicios? Oye, hay un cambio brutal, lo conversábamos ahorita antes de iniciar el programa. O sea, hacer esto que ustedes realizan cuando yo empiezo a estudiar publicidad en el 85 o cuando empiezo ya formalmente dentro del medio audiovisual en 1987, haciendo una pasantía en unas cuñas de Acude, ese era un programa de alfabetización que se tenía en la época, y era con Alba Roversi, era la figura invitada, que era la que invitaba a la gente a que hiciera esa parte que se llamaba Acude tú y tu alimentación, porque después de enseñar a leer y escribir a la gente se le daban también otras herramientas, ¿no? Para que pudieran suplir, por ejemplo, no haber estudiado primaria y tal. Y en esa época hacer esto era una cuestión que le hacía una casa productora establecida con comerciales, con una quinta alquilada, con un estudio. Esto que hoy en día podemos hacer, que podemos comprar trípodes, era casi imposible, luces, eso era cámaras, ¿no? Porque tú tenías que comprar una cámara que costaba un dineral. Entonces, ¿quién la podía comprar? La podía comprar una empresa, no la podían comprar 2 o 3 personas que tienen un emprendimiento y que ahorran y tal, y se hacen de estas camaritas. No había la flexibilidad de que una cámara de fotografía también fuera una cámara de video, ¿no? Entonces era otro mundo, era un mundo mucho más complicado, con menos masificación de acceso a la producción de mensajes, porque esto que estamos haciendo es prácticamente el ejercicio de la libertad de expresión, o sea, nos vincula incluso con una cuestión política como la democracia. Pero en 1987 tú tenías muy poquitos canales de televisión donde buscar trabajo, por ejemplo, y eran mafias. O sea, entrar en el mundo de las telenovelas, tú tenías que estar asociado a alguien que formara parte de esa mafia, porque eran mafias. Los que están ahí o los que estuvieron te van a decir que no, que ellos eran todos muy chéveres, era el mismo grupito. Si tú no eras amigo de fulanito, tú no ibas a ser dialoguista. Eso en la actualidad se sigue viendo, solo que nosotros tratamos de manejarlo a otro criterio. Voy a hacer una acotación que pasó hace poco, y es el deber ser, hermano, que cuando estamos en busca de las noticias, se tiene que tratar a todos y por igual. Las personas tenemos que tener mucha humildad con esto y tratar a su semejante por igual, no como que yo vengo de un canal y yo voy a tener mejor preferencia a los que estamos ejerciendo este ejercicio de manera autónoma. Tenemos que tener mucho cuidado con ello y tratar a las personas, a lo que están transmitiendo este mensaje, llevando el mensaje de la comunicación, el ejercicio de la comunicación libre, de siempre tenerle el respeto y tratarlo adecuadamente, así no sea un canal de televisión establecido. Vamos a continuar con nuestro amigo Leonardo, que nos está dando estas acotaciones, y pues, disculpe que lo interrumpa, pero hay que acotar esto porque hace poco se vivió ese entorno y es un poquito incómodo vivir eso.
Claro, además hay una situación incluso yo creo que mundial, ¿sabes? De agresión hacia quienes están ejerciendo el trabajo de comunicación. Tres ramas. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre ser director, productor general y director de fotografía? ¿Cuál sería su orden de diferencia? Bueno, si estamos hablando de colocar créditos en una película, yo creo que la película debería abrir con quien arma todo, con el cerebro que hace posible que la película exista, y eso es producción. Producción ejecutiva es quien arma todo eso. Y después vas presentando una serie de créditos. Entre esos créditos debería ir dirección de fotografía. Y el último crédito debería ser el de dirección, porque es la persona que genera ya el producto cultural como tal, como autor. Entonces, para reconocer ese peso, que es mayor al de dirección de fotografía, es mayor al de dirección de arte, porque es el que tiene que manejar todas esas áreas donde están estas figuras, y entonces tiene mayor peso por eso. Pero hay que reconocer el trabajo de la producción ejecutiva, porque es el hacedor de la cosa. Ya no es quien dice cuál es el encuadre, ¿no? Porque eso pasa para un trabajo de dirección con dirección de fotografía y cámara. Pero es quien hace posible todo. Y yo creo que ese rol hay que darle más peso en Venezuela y en general en la región. Lo tiene en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Donde en Hollywood hay que hacer lo contrario. En Hollywood hay que darle más peso a los directores y a las directoras, porque terminan siendo casi que en algunos casos que títeres de los productores ejecutivos. Pero acá necesitamos empezar a reconocer realmente el valor que tiene la producción ejecutiva. Eso es en lo que hacemos ahorita, que solamente directores y nada quien está aportando la ejecución del proyecto. Una palabra, ¿qué significa la palabra dramaturgo y cuál es su labor? Dramaturgo es un chismoso, es que es lo mismo que el guionista, lo que pasa es que es para el teatro. ¿Por qué digo que es un chismoso? Porque un dramaturgo es una persona que escribe un drama, y un drama es un conjunto de acciones que nos representan un conflicto. Nosotros cuando vamos a ver una obra de teatro, lo que vamos a ver es cómo se desarrolla un conflicto, que es lo mismo cuando vamos a hacer una película. Entonces, la diferencia que hay entre dramaturgo y guionista es que el lenguaje es diferente. En la dramaturgia nosotros nos valemos de los diálogos para echar todo el cuento. Y quien vaya a dirigir la obra va a tener que interpretar según esos diálogos dónde estamos, qué es lo que está sucediendo y tal, porque no se hacen las indicaciones como en guión, donde nosotros podemos decir, estamos aquí en este local que vende sushi, sal, o sea, nosotros podemos describir esto y la gente por imagen sabe, pero cuando nosotros escribimos un guión para teatro, no hay nada de eso, solamente el nombre del personaje y el diálogo, el nombre del personaje y el diálogo, el nombre del personaje y el diálogo. No hacemos eso. Entonces, el trabajo es bastante complicado. El diálogo se convierte en el motor de todo, y después viene la interpretación. Es un poco todo lo que yo tengo que hacer hoy, por ejemplo. Yo después de esta entrevista voy a un ensayo de una obra que empezamos a trabajar que se llama Puedo Escuchar, que esperamos que la puedan aceptar en estos eventos de microteatro. Y entonces yo escribí la obra, ahora me toca como director llevar esa escena, ¿no? Pero la escritura es eso, es poder contar todo un relato a través de los diálogos. Es esa tu herramienta. Ya tenemos claro qué significa dramaturgo. Y bueno, con esta pregunta nos vamos a unos breves cortes. Ya volvemos con más de Film Clip en NZLA con nuestro invitado Leonardo, director de fotografía, cine, arte y mucho más.
Y seguimos en Phil Clip NZLA con nuestro invitado, el señor Leonardo. Y bueno, todo esto ha sido posible gracias a nuestro patrocinante exclusivo, Tequeleo Delivery, que nos surte de pastelitos pequeños para su fiesta, para todo lo que usted desee, reuniones familiares de niños. Contáctenos a Tequeleo Delivery y transmitiendo desde Sato Sushi. Invito a nuestro invitado a que pruebe uno de estos ricos y deliciosos pastelitos. Gracias. Ahí, señor Leonardo, vamos a brindar con Brindamos con pasteles. pastelitos. Salud. Bueno, Bueno, tan bueno. están buenísimos. Excelente, Tequeleo. Bueno, y seguimos en Phil Clip NZLA con nuestro invitado, el señor Leonardo, que bueno, está aquí con nosotros en esta conversa del día de hoy. Y bueno, por aquí queremos hacer, continuando con esto de la producción, las diferencias que estaba hablando ahorita, quisiéramos que nos respondiera una inquietud para nosotros, esos que nos ven a través de la plataforma de YouTube, la diferencia de un productor ejecutivo, un productor general y un productor. ¿Qué es cada uno de ellos dentro del medio? Ok. Básicamente, un productor como tal, en términos internacionales, es una persona que se encarga de conseguir el financiamiento para una película. Eso es lo que hace. Cuando vemos en una película, sobre todo estadounidense o europea, que dice productor, esa persona se encargó de buscar el dinero para hacer la película. Esa es su labor. Cuando hablamos de productor o productora ejecutivo, es aquella persona que administra ese dinero. Es la que se encarga de hacer todas las contrataciones, de hacer los pagos, de conseguir las cosas. Y el productor general es el gerente, que se encarga de la operación como tal. ¿Okay? Porque la producción ejecutiva, supongamos, tenemos que grabar en este lugar y tal, ajá. Quien está en producción ejecutiva se reúne con el dueño de este espacio para lograr que podamos grabar aquí y tal. Quien esté en producción general se va a encargar de que la grabación se pueda dar. Es decir, que es quien organiza, es quien gerencia la producción. Quien se va a encargar de dónde hay que conectarse para poder tener la electricidad para las luces, dónde podemos cargar las baterías de la cámara cuando se agoten, todo lo que tengamos que hacer de microfonía, de sonido, qué espacio es el que podemos tocar, cuál espacio no, cómo controlar que la gente no se meta de repente en la grabación. O sea, el productor general está viendo todo eso y tiene un equipo. Va a tener en campo a una persona que es producción de campo, que es la persona que se encarga de gerenciar el set, de que esto tenga todo. O sea, por ejemplo, necesitamos dos cámaras, pero esas cámaras vienen, ponte tú, que vienen en un carro. A ese carro hay que conseguirle un puesto en el estacionamiento o un puesto cerca en la calle. Producción de campo se encarga de eso. Y después están los asistentes de producción, que son las figuras con las cuales va a trabajar producción de campo para poder realizar la grabación. Mantener todo bien cubierto, en orden, que no se salga de nuestras manos. Y cuéntenos un poco, ¿qué tal fue su experiencia en RCTV? ¿Cuántas producciones pudo trabajar ahí? ¿Qué hizo? Coméntenos ahí. Yo trabajé para una empresa que a su vez le brindaba un servicio a RCTV. Sí. Era como una producción independiente, pero entre comillas, porque esa empresa era de un hermano de Marcel Granier, de Bernardo Granier. La empresa se llamaba Latin American International Production Service, que las siglas eran buenísimas porque eran labios en inglés, lips. Esa productora hacía archivos criminales. Entonces, se encargaban, era como una tercerización, o sea, Radio Caracas le contrataba a Lips X cantidad de archivos criminal al año. Y después sacaron uno que otro programa también, ¿no? Archivos del Más Allá, lo sacaron en un todo eso venía, yo me acuerdo de esos programas
cuando los años dorados de RCTV, hasta Archivo Criminal, Archivo del Más Allá, Archivo, el que le pega a las mujeres. Claro, además, era maravilloso. O sea, tú escribías un guión de Archivo Criminal y lo podían ver tranquilamente 3 millones de personas. Y para que una película venezolana... Era interesante, esos cortos eran interesantes. Estaba muy bien hecho. Tuvo distintas etapas. En la etapa en la que yo estuve había un equipo de producción muy bueno. Estaba Caupolicano Valles como productor ejecutivo. Estaba Alejandro Medina como productor general. Estaba Janet Todé como jefe de reparto. Y había una directora y 2 directores muy buenos. Estaba Aide Ascanio, que en paz descanse, que Aide fue una gran directora de cine en Venezuela, y una mujer que siempre estuvo pendiente de mejorar las cosas. Aide dirigió el primer guión que yo escribí para Archivo. Y también estaban Freddy Trujillo, que es un gran director de televisión, y Luis Gaitán, que también es un muy buen director de televisión. Y en esa época, teniendo una conversación con Aide Ascanio, después de ver el primer programa que habíamos hecho juntos, yo le pregunté que si tenía chance de ensayar con los actores y con las actrices. Y resulta que ellos solamente ensayaban en esa época cuando estaban rodando. No hacían un trabajo previo. O sea, era improvisado. Y llegaba aquí, me daban el guión, yo leía y bueno, ya este es mi personaje. Se los daban antes. El guión se los daban antes. Pero el actor y la actriz llegaban ahí y en ese momento hacían la puesta en escena con ellos. No lo habían hecho en ensayo. Eso sí era improvisado. Entonces le pregunté que si a ella le gustaría que fuese de manera diferente. Y me dijo, sí, claro, pero no se hace y tal. Entonces conversé con Janet para ver si se podía, o sea, si los actores no tenían inconveniente en que además de ir a la grabación, pudieran ir antes a la empresa que estaba en Boleita y hacer una lectura y hacer ensayos y tal. Y me dijo, no, yo creo que sí, porque además ellos quieren, pues, o sea, a ellos les gustaría. Hablé con Alejandro Medina, a Alejandro le encantó la idea y nos dijo, si ustedes consiguen que los actores vengan, chévere, porque no se les podía pagar más por eso, ¿no? Pero eso iba a garantizar su trabajo. Entonces lo implementamos y fue genial. O sea, Luis Gaitán hizo mesas de trabajo buenísimas, también la hizo Freddy Trujillo. Aide no pudo porque Aide en esa época ya estaba, ella tenía cáncer, lamentablemente, y entonces ya estaba en un proceso de quimioterapia y tal, y cuando se implementó eso, Aide estaba en su proceso de quimioterapia. Pero fue buenísimo y se elevó el nivel actoral. Porque claro, cuando a ti te dan un guión, tú tienes una interpretación como actor, ¿no? Uno que ha actuado tanto en cine como en teatro lo sabe, ¿no? Pero después necesitas una guía, necesitas resolver el tema de puesta en escena. Si tú has ensayado, es mucho mejor a que tengas que improvisarlo. Entonces se hicieron lecturas, como se hace en teatro, y se hicieron los ensayos de ciertas escenas. Cuando tú ves esos archivos que se hacen después con los archivos previos, notas la calidad, cómo mejoró. Porque además eran, digamos, unos directores muy, muy buenos. Y pasó una cosa bien simpática, que entonces empezaron a llamar los actores y las actrices para conseguir papeles, porque Archivo era como así. Archivo tenía épocas como muy bajas, en donde de repente los actores decían, no, pero no quiero, porque no me gusta como lo están haciendo y tal. Pero hay otras en las que estaba muy bien, entonces reventaba el teléfono porque querían todos participar. Y esa etapa fue muy bonita, es interesante, y es una lástima que eso se haya perdido, porque además es una escuela. O sea, para mí, Archivo Criminal, como guionista de ficción, fue una escuela. Y es una escuela así. Porque de repente si alguien escribe ficción para cine, ok, tú escribes hoy, y de ahí a que esa película se haga, pueden pasar tranquilamente 3 años. Entonces tú no tienes una retroalimentación inmediata de tu trabajo. Con la televisión, no, con la televisión yo entregaba un guión hoy, ese guión se empezaba a producir la semana siguiente, se posproducía la otra, pasaba a preproducción en la siguiente, se producía en la otra y se posproducía en la tercera. Y en la 4ª semana ya yo lo veía en el aire. Entonces tú te podías dar cuenta de si cometiste errores, si no cometiste errores, dónde podías mejorar.
cómo estaban haciendo la interpretación los directores de lo que tú escribías. O sea, era una cosa maravillosa. Y a nosotros nos hacen falta actores y actrices del audiovisual. O sea, nosotros no tenemos esa suerte de España o de Estados Unidos o de Argentina, que tienen gente muy corrida en lo audiovisual, y eso se ve cuando nosotros vemos nuestras películas. Cuando vemos las interpretaciones de nuestros actores Sí. en telenovelas y películas del cine venezolano. Fíjate que estamos tocando este tema. Cuando yo estudié comunicación social en la Universidad Bolivariana, nosotros ahí quisimos hacer un cortometraje y yo tomé en el año 2011, yo tomé Archivo del Más Allá como referencia. Estaba con mi hermano, un grupo de amigos grabando una escena en un parque donde empezamos a relatar la historia de un fantasma que a ciertas horas desaparecía a las personas. Y estamos haciendo que estamos jugando en el parque como unos adolescentes inocentes de lo que estaba pasando. Y pum, se desapareció una de las compañeras. Pero toda la idea la saqué a través de Archivo del Más Allá. Porque para mí, yo que desconocía hasta que empecé la universidad y conocer el mundo del audiovisual, cuando yo Archivo del Más Allá me parecían unos cortos de ficción bastante atractivos. Sí, eran muy buenos, muy populares. Algo que no se veía normalmente aquí en la televisión, porque nosotros veíamos novelas mexicanas que transmitían de 1 a 5 de la tarde prácticamente, aburridas para el público. Y después venía una serie de programas variados, Claro. donde venía incluido esta programación de Archivo Criminal, Archivos del Más Allá. Ya. Y eso era una variante distinta a las novelas, que es el mismo guión. La chica del barrio que se enamora del millonario, y siempre era el mismo guión. Y esto salía a los estándares y me gustaba. Mi mamá antes pero esto me ayudó a eso en la universidad. Esto fue cuando empecé el discurso audiovisual, empezamos a realizar estos pequeños cortos. Bueno. Y tengo el placer de estar con el señor Leonardo, guionista de este maravilloso programa. Bueno, vamos a ir un momento a unos cortes comerciales y seguimos con Film Clip en STLA con Leonardo. Seguimos en Film Clip NSTLA de la ventana del conocimiento audiovisual. Hoy nos encontramos charlando con nuestro amigo Leonardo, este amigo que ha participado en numerosas producciones nacionales e internacionales. Seguimos aquí en esta breve conversa, que también tenemos entendido que eres publicista. Sí. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, vender este programa? Como a través de la publicidad. Qué buena pregunta. Yo estoy en deuda con ustedes y con la gente que está viendo el programa, porque te tenía que haber mencionado 3 documentales en la pregunta anterior. Ajá. Me voy a agarrar un cachito para poder recomendar. Vale, Yo trabajé en un proyecto fabuloso con Panafilms, que es una serie documental que creó Ángel Palacio, que es el documentalista que hizo el documental Puente Llaguno, Claves de una masacre, que es lo que permite entender realmente qué pasó allí. Y con Ángel, él creó una serie que es sobre la injerencia de la CIA en la región. Y el programa, la serie se llama Injerencia. Yo vi el documental, el de Puente Llaguno. Es excelente ese documental. Es Ah, maravilloso. Cambió el paradigma de la situación Sí. en aquel entonces. Además, esa cuestión cronológica, o sea, que tú todo lo que estás viendo es cronológico, es maravilloso, es una gran crónica y fue un impacto impresionante. Y con Ángel hicimos el de Injerencia de los años 60, o sea, la injerencia de la CIA acá en los años 60, en Venezuela, en Bolivia, con el asesinato del Che. Y ese proyecto fue un proyecto complejo, fue un proyecto hermoso por todo lo que va dejando Ángel con esa serie de referencias de lo que nos han hecho a nosotros. En Venezolana de Televisión tuve la fortuna de hacer en el año 2004
el programa de los 40 años del canal, el 40 aniversario del canal. También fue un programa complejo y muy lindo porque era muy difícil condensar 40 años en una hora y pico. Y lo hicimos y hay material valiosísimo en ese documental. Y en Televen, en el año 2002, escribí y dirigí un documental que se llama Sin Concesión. Sin concesiones. Sin concesión. Es un programa sobre el derecho a la información. En plena batalla política tal, hicimos un programa. Y ese documental tiene algo que es histórico. Televen en ese momento fue el primer canal privado en Venezuela que transmitió el asesinato de Tortosa, del fotógrafo. Que ese asesinato además se lo achacaban a personas del chavismo y eso no fue así. Y el material para ello lo tenía la documentalista Lilian Blaser, que es Premio Nacional de Cine. Liliana había llevado ese material a Venezolana de Televisión lo había transmitido y eso le servía a la fiscalía para saber que a Tortosa no lo podían haber matado desde donde decían, porque una bala no puede hacer esto, ¿no? Es un poco como el asesinato de Kennedy. O sea, Oswald no pudo haber matado a Kennedy, ¿por qué? Porque la bala no puede entrar en ti, rebotar aquí, venir, matarme a mí, seguir para el otro lado. Y con Tortosa era lo mismo. Y en ese documental lo pusimos. Entrevistamos a Lilian, entre otras personas, y eso salió al aire por un canal privado. Además, por el canal privado que había partido la pantalla en el golpe de Estado. O sea, el primer canal privado que saca a Chávez de la transmisión oficial, lo deja de un ladito y pone marcha del otro lado, fue Televen. Después se pegaron el resto. Entonces, el mismo canal que había participado de esa manera en el golpe, fue el canal que puso al aire, el primer canal privado que puso al aire el asesinato de Tortosa y que permitía darte cuenta que no habían sido los chavistas quienes habían matado a Tortosa. Entonces, bueno, me quedé con esa deuda en la anterior. ¿Cómo publicitar un programa o este programa? Lo primero que hay que tener es que la publicidad es lo último que uno hace. La publicidad forma parte del mercadeo. Y el mercadeo forma parte de una organización. Entonces, la organización tiene que tener una planificación estratégica. O sea, ¿para dónde quiere ir la casa productora que está haciendo este programa? En esa planificación estratégica va a aparecer este programa. Porque va a tener un objetivo. Por ejemplo, un objetivo que tú estás recordando permanentemente, ¿no? O sea, mira, esto es un programa para que ustedes aprendan, para que se formen, para tal. Entonces, hay un objetivo formativo en este caso. Entonces, esto es un vehículo formativo. Este vehículo formativo hay que definirle cuál es su mercado, cuál es su público meta. ¿A quién va dirigido? Si va dirigido a jóvenes, si va dirigido a personas mayores de 50, o si el rango es desde los 16 años hasta los 60, si son hombres o mujeres o ambos, si lo vas a dirigir por clases socioeconómicas, si lo vas a dirigir por características de personalidad. Definir el público. Definir el público, eso es fundamental. Y una vez que uno tiene definido el público, entonces uno busca la forma para llegar a ese público. Si ese público navega muchísimo en TikTok, entonces uno va a TikTok. Si ese público lee tal revista, uno dice, oye, yo quiero anunciar en esta revista. O sea, uno busca los medios con los cuales llegar al público, entonces uno elabora un plan de medios. Una vez que uno tiene eso claro, entonces hace la campaña publicitaria y define qué es lo que uno le va a ofrecer a esas personas. Pero entendiendo exactamente qué es lo que uno va a vender. Por ejemplo, esta taza tiene café. Okay. Supongamos que somos una empresa que fabrica café, ¿sí? Salvo que la empresa esté muy mal manejada, ella no va a vender café en términos publicitarios, porque café lo tiene todo el mundo. Entonces tú vendes otra cosa. Tú vendes de repente placer. Tú vendes de repente estatus, porque entonces este café es el más caro y entonces lo puede comprar cierta gente que tiene un estatus.
tú puedes vender identidad nacional, de que este café lo vinculas mucho a lo venezolano y entonces yo voy y lo compro para reforzar mi identidad como venezolano, ¿no? Entonces es eso, nosotros no vendemos tazas, nosotros vendemos algo diferente. Por ejemplo, supongo que todas las tazas son blancas y sale esta, que viene con rayas. Entonces le estoy vendiendo tazas a gente diferente, a gente que quiere ser diferente. No se le estoy vendiendo a las personas que son conservadoras, que son tradicionales, porque ellos van a comprar sus tacitas blancas. Entonces tengo que saber que lo que estoy vendiendo es eso, no estoy vendiendo taza. Te estoy vendiendo la posibilidad de que tú seas diferente, de que con la taza tú reafirmes que no eres conservador, que te gusta probar cosas nuevas, que te gusta explorar y tal. Entonces hay que encontrar eso que conecta con la gente y a partir de allí entonces hacer la campaña publicitaria. Datos fundamentales, hermano. Ya saben, identifique primero su producto para que sepa a quién va a llevarle eso a consumir. Datos fundamentales, en esto es lo que estamos realizando. Esto no es nada más para el realizador audiovisual, esto también es un consejo que le damos a todo aquel que está en la música, en el comercio, en todo. Usted tiene un producto, identifique el producto y a quién se lo va a dirigir. De ahí para allá, el éxito depende de nosotros mismos. Tal cual. Eso fue lo que nos quiso decir nuestro compañero Leonardo en muy pocas palabras. Seguimos y continuamos en FilClip, en NZLA, la ventana del conocimiento audiovisual. Hablemos de las tendencias de las plataformas y usted como profesor ahora. Ajá. Cuénteme, ¿cómo se siente con estas nuevas tendencias, la órbita de las redes sociales, la llegada de... Porque yo recuerdo cuando empezó Facebook, fíjate que cuando empezaron las redes sociales, la primera red social donde yo participé, estuve inscrito fue en Messenger. Mira. ¿Se acuerda del Messenger? Claro, ¿No? sí. Que uno llegaba y pedía una hora en el cyber para conectarse en el Messenger y empezaba a hablar por CanTV. Recuerda el chat de CanTV, que había como un nicho para diferentes comunidades. El rockero, el profesor, había un nicho para productores. Así empezó todo este cambio radical en el medio. Llegaron las redes como Hi-Fi, que empezaron a transmitir videos, fotos, y después llegó Facebook. Después del Facebook viene el Twitter, el Instagram. Ahora tenemos TikTok, YouTube. Y para ustedes contar cuántas redes sociales existen. Sobre todo las de video, Snapchat. Sí. Muy comercial. Cuéntenos acerca de la llegada de las nuevas tendencias al medio para usted, ¿cómo ha sido? Mira, yo creo que es fabuloso. Tiene la parte negativa que yo creo que la conocemos todos, el tema de que, bueno, cada vez que nosotros estamos en una red social, nos están escaneando, saben cómo somos, o sea, la recolección de datos. Es decir, estas redes no son gratuitas, son pagas. Pagamos con nuestra información, le decimos cómo pensamos, cómo cambiamos de mentalidad, qué hacemos y todo. Entonces, bueno, está eso que forma parte de esa sociedad de control que existe, que es mundial. Pero está la parte positiva, que es maravilloso. O sea, yo puedo estar en mi casa y conectarme con este programa. O sea, entro en YouTube y veo un programa de un tema que me interese. Puedo buscar cualquier cantidad de material que hay en TikTok, por ejemplo, que es una red que a mí me gusta revisar mucho. Y se está poniendo de todo, o sea, desde sketches humorísticos hasta reflexiones políticas, historia, ciencia. O sea, te encuentras con gente que te da clases de matemática en 5 minutos o tal. Y eso era algo que uno no tenía. O sea, yo soy de la generación que si uno quería averiguar algo, uno buscaba un libro, se iba a una biblioteca o de repente te acercabas con una revista y tal. Pero no tenías esta posibilidad. O sea, yo soy de la generación que vio Valores Humanos, pues, de Oscar Pietri, o clásicos dominicales con Isabel Palacio, allí en Radio Caracas. Y hoy en día uno no necesita un programa de televisión sobre música clásica. Uno puede buscar todo lo que uno quiera de música clásica en estas plataformas, ¿no? Te puedes formar, están los tutoriales.
Y además entonces está la posibilidad de dar clases. O sea, yo doy clases a distancia porque la pandemia me llevó a eso. Yo había recibido clases a distancia de la Fundación Bigot, que además lo recomiendo muchísimo, de la gente de Tradición en Línea, que son gratuitos además. Y yo ahí recibí clases de canto, recibí clases de cuatro, y quiero seguir formándome con ellos, que son maravillosos en la educación a distancia. Ah, también hace música. No, yo no hago música. Estoy tratando de aprender cuatro. Si toca algún instrumento es porque realiza música también. Pero aquí hice el primer curso, de hecho me voy a volver a escribir en el primer curso. Estamos en curso. Lo hice ahí, sí. Pero es maravilloso. Y yo creo que es eso. O sea, uno que necesita conocimiento, uno necesita elevar el nivel cultural, eso lo podemos conseguir en las redes. Uno necesita sentir placer por ver videos, por escuchar cosas, por leer. Hay mucha gente que, por ejemplo, está en el mundo de la literatura y la poesía, entonces ponen mensajitos en Instagram y tú te encuentras con un poema, pero precioso, con un haiku, y funciona. Entonces yo creo que el tema con las redes es tener claro qué es lo que uno quiere en la vida. Cuéntenos sobre la experiencia que estuvo en el extranjero como documentalista. Cuéntenos cómo fue una breve, el cuento ahí. Bueno, yo terminé haciendo un documental que se llama Quito, la resistencia apacible. Es un documental casi de 1 hora. Gracias a una amiga que es Bexy Ceballos, que ella es guionista, realizadora, es periodista, de hecho Premio Nacional de Periodismo en documental. Y Bexy, yo viajé a Quito por segunda vez a visitar familia que estaba allá por cuestiones, muchos habían ido por cuestiones de trabajo. Un primo estaba en una empresa transnacional, sigue en ella, y lo habían trasladado para Quito. Entonces aprovechamos en esa época del 2006 que se podía viajar y hacer esas cosas. Entonces, visitarlo, yo fui y después fuimos a finales del 2006 a pasar las Navidades y a conocer a una sobrinita que había nacido. Y Bexy me dio una camarita como esta, así tal cual. Y me dijo, toma, llévate esta cámara y haz un documental. Y yo le dije, pero yo voy de vacaciones. O sea, es diciembre, lo que voy a... No, llévate esto. Me dio esto y me dio un trípode como el que tienen ustedes en su estuche y todo. Y yo, bueno, agarré la cosa y me la llevé. Y allá dije, pero ¿qué documental si yo no tengo nada pensado ni nada? Y en una de esas agarré la cámara y empecé a grabar lo que me llamara la atención, además con el punto de vista del turista. Que el turista de repente si ve algo, ¡prum!, pisa el zoom y tal, una cosa que de repente nosotros como cineastas no haríamos, porque no nos gusta mucho el tema del zoom. Y yo lo usaba y tal, y me conseguí una cantidad de cosas interesantes. Frente al Palacio de Gobierno de Ecuador, allí en Quito, estaba un grupo protestando porque el FBI había detenido a un ecuatoriano en Quito. Le habían permitido al gobierno de Ecuador, el gobierno de Ecuador les había permitido que entraran a Quito y que secuestraran a esta persona y se la llevaran a los Estados Unidos, porque él supuestamente había asesinado a alguien en los Estados Unidos, pero no había pruebas de eso. No había ninguna prueba de que este señor hubiese sido culpable de eso. Me encontré, por ejemplo, entrando en el Teatro Bolívar, que el teatro estaba prácticamente cerrado en ese momento y tal, porque una empresa transnacional de pizzas tenía un local allí, el local se incendió, el incendio pasó a la sala de teatro. Eso fue por culpa de la empresa, o sea, no tomaron las medidas que tenían que tomar para poder garantizar que podían hacer su operación sin problema. Incendiaron el edificio. El teatro completo. Y por supuesto no pagaron nada. Como fui también a las afueras de Quito, me conseguí con lugares donde, por ejemplo, habían leyendas. Estuviese encantado, por ejemplo, ese tema para hacer versiones de archivos de más allá y tal. Estaban ahí. Entonces, grabé. Después de eso, yo me fui para Argentina durante 3 meses, y estando en Argentina dije, bueno, como yo no hice esto
con una idea previa, con una investigación previa, voy a hacer un documental ensayo, ¿no? Como si fuese un ensayo literario, ¿no? Cuando nosotros agarramos y decimos, ok, vamos a escribir un libro sobre la tecnología actual, y entonces haces un ensayo, haces una investigación y tal. Y así lo hice capitular. Entonces está el capítulo a este señor que lo secuestraron allí, que lo secuestró el FBI, está el capítulo del incendio del Teatro Bolívar, está el capítulo de Cotatachi con la leyenda, está el capítulo de tal, y con ellos estuve y armé ese docu. Fue delicioso, delicioso. Mis experiencias afuera han sido pocas, pero bellísimas, porque esa con Quito fue lindísimo. Terminé escribiendo en Buenos Aires, escribí en el avión de regreso para Venezuela, escribí en Caracas, escribí en Guatire, y yo había tenido una experiencia previa, muchos años antes, actuando en una película de Julio García Espinosa, el teórico del cine imperfecto latinoamericano, allá en Cuba en el año 92, y también fue una experiencia pero preciosa, que la recomiendo mucho para quienes quieren dirigir, y no solamente quienes quieran dirigir ficción, quienes quieran dirigir variedades, quienes van a dirigir a una conductora o un conductor de un programa de variedades, deberían de actuar, deberían de hacer cursos de actuación, talleres de actuación, y además si pueden, oye, tratar de trabajar en teatro o alguna experiencia cinematográfica, que ahí las universidades nos brindan grandes oportunidades, porque siempre andan buscando quién puede actuar en un corto, quién puede actuar. Entonces ahí tienen la posibilidad de hacer unos personajes, de vivir esa experiencia de estar frente a la cámara, de ser dirigido o dirigido, y después que tú haces eso, oye, cuando te paras a dirigir es muy diferente, o sea, lo puedes aprovechar muchísimo. Siguiendo aquí esta parte de hablando de los documentales, ¿cuál fue el más difícil o fue el reto más grande para realizar? El documental más difícil o el reto más grande. Yo antes de militar en el chavismo, yo estuve 15 años militando en el chavismo, y antes de militar en el chavismo, yo trabajaba para Cinesa, era parte del equipo que Cinesa llamaba, por ejemplo, para hacer Noticolor, cuando Noticolor en ese momento era uno de los 2 noticieros de cine que quedaban en el mundo. Y también tuve la oportunidad de trabajar con Cinesa Video y con Cinesa en proyectos documentales. Y uno de esos proyectos era un proyecto además muy particular porque no podíamos aparecer, no podía saber que estábamos allí por el nivel de conflictividad política que había aquí. Y fue un proyecto sobre acción democrática, sobre la historia de acción democrática. Fue un proyecto muy enriquecedor porque para poder echar un cuento que comienza no justo en la fundación de Acción Democrática en el 41, porque para poder entender eso te tienes que ir a ver la figura de Betancourt, y esos comienzos del siglo XIX. Eso te obliga también a conocer cuestiones comienzos del siglo XX, y eso te obliga a conocer cuestiones del siglo XIX para entender de dónde sale la generación del 18, de dónde sale la generación del 28, que es donde aparece Rómulo Betancourt. Y era muy difícil poder contextualizar porque estábamos contando muchísimos años, o sea, ese documental es del año 2003, si mal no recuerdo. Entonces tú vienes contando desde 1908, 1906 hasta el 2003. Entonces tú contas casi un siglo y no tienes 6 horas para contar eso. Entonces tienes que reducir ese proceso de tener que elegir exactamente qué es lo que vas a colocar, de a quién vas a entrevistar, de con quién te puede funcionar como figura dentro del partido y que te hable del partido sin hacer propaganda. Eso era importante. Cinesa consiguió una persona que fue muy valiosa, y yo lo doy gracias a la vida por haberlo conocido y por haberle escuchado como historiador, que fue Ramón J. Velázquez, que en paz descanse. Entonces Ramón J. Velázquez era prácticamente como nuestro asesor en historia, y estuvimos en su casa para profundizar más cosas porque él conocía en detalle las cuestiones de acción democrática, o sea, esas cuestiones que de repente tú no consigues en la prensa porque no se filtran y tal, él sí las conocía. Entonces
Yo digo que ese proyecto fue fabuloso y quedó muy bien, quedó bastante bien. Bueno, ahora vamos a saltarnos un poquito más de esto de la producción audiovisual. Vamos a hablar de teatro. ¿Qué le parece el teatro? ¿Usted lo ve vinculado con la producción audiovisual? Sí, sobre todo con el tema de ficción, porque venimos de allí. O sea, el cine de ficción tiene como antecedente el teatro. O sea, si nosotros no miramos al teatro, no tenemos cómo sostener la puesta en escena, no tenemos cómo sostener la dirección de actores, la actuación, el drama como tal. O sea, los guionistas tenemos que conocer de teatro para poder escribir mejores guiones, porque esa es nuestra gran base en cuanto al cuento. Ya después viene todo el trabajo estético, que ya sí es netamente cinematográfico, pero es nuestra base. Y usualmente quien tiene buena formación teatral hace buenas películas, hace muy buenas películas, ya quedan redondas, les quedan bien actuadas. O sea, sí. Las películas básicamente son los personajes. O sea, tú puedes tener todos los efectos especiales que quieras y puedes trabajar con 50.000 superhéroes que vuelan, que saltan, que se convierten en fuego, que son invisibles y tal. Pero si no están bien desarrollados los personajes y no están bien actuados, toda esa parafernalia se cae. No se sostiene sin la actuación. Y la actuación viene del teatro. Bueno, y vamos ahorita a un breve corte y seguimos en esta conversa con nuestro amigo Leonardo en FilClip NSTLA, la ventana del conocimiento audiovisual. Bueno, y seguimos en FilClip NSTLA, aquí transmitido desde Sato Sushi. Nos encontramos con nuestro compañero Leonardo Galeante, director, director, guionista, fotógrafo. Más de 30 años de experiencia en este amplio mundo del audiovisual. Mira, Leonardo, aquí desde FilClip ya estamos a punto de finalizar, pero no nos vamos a ir sin hacerte esta pregunta. Danos unos tips para realizar un buen guión y cómo reconocer si un guión está bien estructurado para la ejecución del film. Ok. Yo acá me estoy graduando de fotógrafo y director de fotografía, que no lo soy. Arturo siempre me pone, porque él se acuerda de los créditos del documental Quito la resistencia pasible, porque ahí yo tuve que hacer la cámara, entonces se le quedó eso fijado. Pero hago la aclaratoria, no, ya sé que los amigos que son directores de fotografía me digan, mire, ¿desde cuándo tú estás haciendo esto? Esa no me la esperaba. Usualmente lo que nosotros hacemos en guión hoy en día tiene que ver con una estructura que viene de Grecia, de un trabajo que Aristóteles sistematizó, porque contó cómo se contaba en aquella época. Y es lo que se suele llamar estructura aristotélica, aunque a veces no es exacto, porque uno la hace en 3 actos, él hablaba de 5 y tal, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Y eso viene dado porque nuestra herencia indígena y nuestra herencia africana, por ser un país que antes de ser país fue una tierra invadida, donde se cometieron genocidios, donde nos humillaban, donde nos esclavizaron y donde acabaron con buena parte de la cultura que tenían no solamente los habitantes originarios de esta parte del planeta, sino de aquellos que vinieron de África. Pues nada, ocasionó que esa cultura que se impuso fue la cultura europea, a través de la España, del Imperio Español, de los Belser, que vinieron también con un acuerdo por los españoles. Entonces venimos marcados como eso. Y como el esquema de poder no ha cambiado, más o menos el mismo,
Entonces se reproduce esa manera de comunicarse que tenían ellos. Entonces, lo que yo más enseño es esa estructura, porque si no la aprendes, no vas a poder hacer un audiovisual corporativo porque te la van a pedir. No vas a poder hacer una cuña para este local de sushi porque te van a pedir ese esquema de estructura, porque es el esquema que conecta con todo el mundo. Eso no quiere decir que sea el único, pero es el más popular. Entonces, esa estructura paradigmática tiene 3 actos. El primer acto es introducción, que es donde uno presenta los personajes, donde uno presenta el conflicto y donde uno presenta el lugar donde está o los lugares donde se va a realizar esto. El segundo acto, que es más largo, dura el doble, es el desarrollo. ¿Qué es lo que desarrollamos? El conflicto, porque una película es un conflicto y vale lo mismo para una obra de teatro. Entonces vamos a estar desarrollando el conflicto. Y el tercer acto es el desenlace, donde ya se tiene que resolver el conflicto y nos vamos al final, que es la conclusión que da el autor sobre este conflicto. Esas son las bases. Una vez que lo tengo a la hora de revisar, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar en principio que cada una de estas partes cumpla con lo que es. Es decir, que en la introducción esté presentado el conflicto, que estén presentados los personajes y que esté presentado los lugares y tal, ¿no? Eso es lo que voy a buscar. Y en el segundo voy a ver cómo se desarrolló el conflicto. Y ese conflicto tiene que tener una progresión dramática, tiene que ser mucho más interesante en la medida que avanza. ¿Ok? Entonces tengo que conseguir que eso esté allí y que siempre me atrape, que siempre me invite a querer saber más. Y voy a revisarle a la última parte, al desenlace, que se haya resuelto el conflicto. Bien sea para bien, es decir, para bien es que él o la protagonista haya logrado lo que está buscando, o que es para mal, que no lo logró, pero tiene que estar ahí. Y el final, que es ese cierre en el que nosotros buscamos que la persona que está viendo la película piense en lo que nosotros queremos decir. Si nosotros queremos decir que el amor es más fuerte que la muerte, esa última imagen que está allí nos tiene que traducir eso. Si nos vamos al universo de la Guerra de las Galaxias, que ambos somos fanáticos, y revisamos la primera película que vimos de cierta edad, que es la Guerra de las Galaxias, el final son ellos, y me disculpa el spoiler, los que no lo han visto, pero son los protagonistas siendo reconocidos, les dan una medalla a los que le ganaron al Imperio. Entonces tenemos a Luke Skywalker, tenemos a Han Solo y tenemos a Chewbacca recibiendo la medalla porque ellos vencieron al Imperio. Entonces, ¿qué nos está diciendo Lucas con la película? El bien triunfa sobre el mal, y esa imagen lo traduce. Esa es nuestra premisa. Esta es una cuestión básica para entrarle rápido a esto. Cuando trabajamos con estructuras como por ejemplo la estructura paradigmática de Ziegfeld, ella tiene unos puntos paradigmáticos. Ella arranca con el conflicto, tiene un gancho que es una secuencia en la cual tú tienes que atrapar a la gente para que sigan viendo la película. Tiene minuto 10 que te introduce en algo que tú no conocías, minuto 20 que hace lo mismo que 10 pero con otro tema. Tiene el primer punto de giro, que es lo que nos mete de lleno en el desarrollo del conflicto. Va a tener un punto medio, ¿okay?, que nos abre como otra página. Nosotros vamos a pasar media hora viendo una parte del conflicto y después vamos a pasar media hora viendo otra parte que también es del conflicto. Por ejemplo, en el caso de la vida de Jesucristo, nuestro punto de giro puede ser cuando Jesucristo empieza a predicar, y entonces vamos a ver a Jesucristo predicando tal y los otros oponiéndoselo. Y el punto medio puede ser cuando a Jesucristo lo detienen los romanos. Ya Jesucristo no está libre, ya no está revolucionando nada, sino que Jesucristo pasa a ser un privado de libertad al que se le tortura y tal. Entonces vamos viendo esa otra parte, ¿no? Sigue siendo Jesucristo, pero ya Jesucristo no está hablando, enseñando y tal, sino que Jesucristo está totalmente reprimido. Cuando nosotros llegamos al segundo punto de giro, tenemos que verificar que ese punto de giro realmente nos lleve al clímax. ¿Okay?
Porque ese es su rol. Entonces, ¿qué pasa con el segundo punto de giro? Que yo tengo que saber cuál es el clima. En este caso es que Jesucristo resucita. ¿Okay? Ese es el clima. Eso es lo que nos va a emocionar muchísimo, porque además todo ha sido eso. O sea, él empezó a hablar, dijo que papá le había dicho, mira, papá me mandó para acá para que yo les enseñara a ustedes cómo vivir y tal cosa y tal. Y entonces está esa cosa de, bueno, pero este tipo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, que es el gran conflicto de la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, como el clima es que sí, él es el Hijo de Dios porque pudo resucitar, nuestro punto de giro 2 es lo que nos llevó a la resucitación. En este caso nos llevó a resucitar, que murió. Si él no muere, no resucita. Para resucitar hay que morir. Entonces tenemos claro punto de giro 2. Y después nos vamos a el final. ¿Qué fue lo que vendió Jesucristo desde que llegó? Así como venden caramelitos Chao y otras cosas allí en el metro. Vendió la vida eterna. Eso fue lo que él vendió, que la vida era eterna y que nosotros íbamos a ir al cielo. Entonces el final de la vida de Jesucristo es cuando Jesucristo asciende a los cielos. Por eso en Matrix Neo asciende en la primera Matrix, porque es una versión de la vida de Jesucristo. Entonces ese es nuestro final. Entonces verificamos, eso es lo que nosotros queremos decir, que Jesucristo está ascendiendo a los cielos y tal. Y ahí tenemos verificaciones y después nos metemos con temas de diálogos y tal, ¿no? Pero de manera muy básica y corriendo, con eso... Son los tips para realizar un buen guión para el mundo audiovisual. Bueno, ya estamos a punto de finalizar esta maravillosa entrevista, así que nos podría dar su opinión sobre este podcast llamado FilmClip NZLA, transmitido para todos esos nuevos realizadores audiovisuales. ¿Qué opina sobre esta iniciativa que estamos llevando a cabo? Mira, me parece que la iniciativa es maravillosa, de hecho por eso vine. Me parece fenomenal que se abran estos espacios, los necesitamos reflexionar, necesitamos analizar, necesitamos conocer la historia para poder entender, por ejemplo, estas cuestiones con la que comenzaba el podcast, que es el tema de, bueno, ajá, y ahora, ¿cómo ves lo de ahora con lo que comenzaste hace 30 y pico de años? Y entonces ver esas posibilidades que nos dan los teléfonos y tal. Eso es maravilloso, poder contrastar. Es fabuloso porque nos da nivel cultural, nos permite entender dónde estamos parados. Me parece que son muy variadas las preguntas, que está bien chévere. Creo que la gente que ve el programa se nutre, porque ustedes lo abordan de una forma que es muy interesante, que van cambiando de tema, en algunos casos profundizan, en otros abren otra arista. Yo siento que nos sacan el jugo. Yo creo que toda persona que se sienta en esta silla, y lo pueden ver en YouTube, que están colgados los programas, somos como unas naranjas, pues. O sea, nosotros venimos para acá y nos exprimen así, y nos van sacando un montón de jugo para beneficio de quienes están viendo el programa. A mí eso me parece fabuloso, y este es un periodismo que necesitamos, que no es propagandístico, porque de repente muchos se molestaron por una opinión sobre el cine venezolano. Bueno, y eso que no di datos sobre los fracasos del año pasado, que fueron casi todos, ¿no? Películas que llevaron 500 personas, 1500 personas, es un desastre. Pero si nosotros no hablamos de eso, ¿cómo corregimos? Si nosotros negamos, por ejemplo, que estamos enfermos. O sea, yo empiezo a toser aquí. Ah, no, pero yo no estoy enfermo. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo que tomarme un café o un agua o cualquier cosa. No me voy a curar nunca. Lo mismo pasa con las áreas, bien sea cine, arquitectura, las que sea. Si nosotros no podemos ver los defectos que tenemos, los inconvenientes, las torpezas que cometemos, ¿cómo carrizo nosotros vamos a poder corregir? ¿Cómo aprendemos y cómo seguimos adelante? Entonces, que el espacio también tenga eso me parece fabuloso. Bueno, esto ha sido todo por hoy para FilmClip NZLA, transmitido desde Sato Sushi, Altamira, nuestro equipo de producción, a nuestro Leonardo Aguilar. Te ha sido un placer tenerte en FilmClip NZLA y su servidor Arturo Isi en esta conversa del conocimiento. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bye.